Dixo Daily presenta. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y le agradezco mucho que me escuche en esta nueva emisión de Largo Aliento que continúa el tema en el que nos quedamos. La semana pasada hablábamos de los rendimientos decrecientes, es decir, de cómo conforme yo voy utilizando más de un factor productivo, su aportación a la producción se hace cada vez más chiquita. No es que deje de servir, pero sirve cada vez menos. Eventualmente puede incluso costar y no aportar nada. Pero lo normal, lo más lógico, la parte que nos interesa es cómo vamos perdiendo eficiencia, digámoslo así, en el uso de ese recurso. Para evitarlo podemos incrementar todos los factores productivos, todo lo que utilizamos para producir, no nada más trabajo, sino también herramientas, espacio, etc. Y eso nos permite producir cada vez más. Pero si nada más incrementamos uno de esos factores, el trabajo, las herramientas, el espacio, la aportación a la producción se va haciendo cada vez más chiquita. Entonces, estos rendimientos decrecientes explican el por qué cuesta tanto trabajo crecer. Dicho al revés, no hay manera de explicar el crecimiento económico si no encontramos algo que no tenga rendimientos decrecientes. Y le comentaba que el factor que no tiene rendimientos decrecientes es el conocimiento. El conocimiento, si yo lo expongo aquí y usted lo toma, pues no se acaba el que yo tengo. Y el que usted toma no le quita a nadie de los demás que escuchan esto la posibilidad también de aprender algo nuevo. De forma que este conocimiento es lo que genera esos rendimientos crecientes que van a permitir el crecimiento de la economía. Si uno revisa el comportamiento histórico de las economías, acerca del cual tenemos un conocimiento medianito, hay muchísimas cosas que realmente no podemos saber, pero se ha ido mejorando mucho el manejo de estadísticas, la revisión de datos, ya le platicaba de eso en la ocasión anterior. Si revisamos esa historia, veremos que el crecimiento económico prácticamente no existe. Si alguien quería producir más, lo que necesitaba era más factores productivos. Y esa es la razón por la cual ocupaban territorios que no eran suyos, digámoslo así, y para que fueran suyos había que conquistarlos, y había que tener armas, y había que matar gente, pero no había que matar a mucha gente, porque si no, ¿quién trabajaba? Entonces, no nada más necesitabas la tierra nueva, sino que los que estaban ahí se quedaran trabajando, pero ahora para ti. Esto se podía lograr mediante tributos, impuestos, o también, como descubren las culturas de la segunda parte de la Edad de Bronce, pero sobre todo el periodo de la Antigüedad Clásica, pues lo que es negocio es esclavizar a la gente, y entonces se ponen a esclavizar. Nosotros hoy, en el siglo XXI, creemos que la esclavitud es algo inaceptable, pero ellos creían que era algo perfectamente natural. Había quien nacía para esclavo, decía el Aristóteles. Es una excelente excusa para que ellos trabajen y el Aristóteles se ponga a escribir, ¿no? Esa es la forma como funcionaba. En este periodo en el que me estoy refiriendo, la producción de casi todo venía del campo. Ya fuera lo sembrado, lo recolectado o los animales que vivían ahí, de eso provenía prácticamente todo. Y la tierra es un caso muy claro de este fenómeno que dejé pendiente la vez pasada y que hoy retomo, que es la suma cero. Le llamamos suma cero a una circunstancia en la cual distintas personas que van a tener una relación entre sí están en un punto en el que lo que uno gana es lo que pierden los demás. Creo que el ejemplo más fácil de entender es con un pastel. Si hay un pastel y hay 6 personas y uno de ellos llega y se come una rebanada, pues para los otros 5 queda menos. Lo que uno se comió lo perdieron los otros. Eso es suma cero. Y cuando uno tiene estos bienes finitos, en donde hay una gran cantidad de personas que quiere consumir de ese bien, pues esta suma cero se vuelve algo importante.
dado que la producción en esos tiempos que le comento depende esencialmente de la tierra y la tierra es un bien finito, pues entonces hay un fenómeno de suma cero. Si el Imperio Romano quiere crecer y quiere ser más rico, pues tiene que ocupar los terrenos que están ocupando otros. Tiene, por ejemplo, que ir a conquistar Egipto, y va y conquista Egipto. Y el resultado es que el Imperio Romano se hace un poco más rico, pero lo hace a costa de que los egipcios se hacen un poco más pobres, les extrae recursos. Este fenómeno de suma cero entonces impide el crecimiento. ¿Cuándo logramos tener un crecimiento económico relevante? Pues cuando encontramos cómo utilizar el conocimiento para ampliar nuestras posibilidades. Creo que el punto importante del cambio ocurre en el siglo XVI, donde los europeos logran dominar la navegación en alta mar, y esto les permite conexiones comerciales con otros países. Y estas conexiones comerciales sí generan riqueza, porque resulta que el único momento en el que se genera riqueza es en el intercambio. El intercambio comercial, quiero decir. Cuando usted compra algo, está comprando algo que para usted vale más que el dinero que paga por él. Si no, no lo compraría. Si usted cree que un jitomate para usted vale 5 pesos y cuando llega a comprarlo vale 8, pues dice, no quiero el jitomate. Pero si se lo encuentra a 4, dice, sí quiero el jitomate. Y usted ganó ahí 1 peso. Los 5 que para usted vale el jitomate y a usted le costó nomás 4. Pero el vendedor o la vendedora, para ella el jitomate vale 3 pesos. Entonces al vendérselo a usted a 4, ella también ganó 1 peso. Entonces observe cómo en ese intercambio los dos, el comprador y el vendedor, ganaron. Ahí se generó riqueza. No necesitamos ir al lugar donde siembran los jitomates y hacernos dueños del terreno para quedarnos con el jitomate. No, basta el intercambio. Un intercambio que debe ser libre, lo más libre que se pueda, pero no totalmente libre. Resulta que necesitamos algunas reglas mínimas para operar en el comercio. Por ejemplo, ¿quién es dueño de qué cosa? Los derechos de propiedad son determinantes, porque si no, pues cómo intercambiamos. Y si hay una disputa con la señora de los jitomates, bueno, ¿cuál es el mecanismo para resolverlo? Esos son tipo de reglas que se necesitan obligadamente en un mercado. Y esa es la razón por la cual todo mercado requiere de un Estado detrás, de un conjunto de reglas y de aplicación de reglas que no están exactamente ahí en el mercado. Están hechas, digamos, en un nivel superior. Y esto es indispensable para que funcione. Siglo XVI empiezan a moverse los europeos y empiezan a comerciar y esto les permite ir generando algo de riqueza. Y paulatinamente el conocimiento se empieza a convertir en formas distintas de producción que permiten generar más riqueza. Le comentaba en la ocasión anterior de cómo fuimos aprendiendo a sembrar mejor y a multiplicar la producción, lo cual significó que una tierra que es suma cero puede generar rendimientos positivos, porque pues aprendo a usarla mejor, aprendo qué tipo de abono funciona, cuánto tiempo debe ser la rotación para los cultivos, qué tipo de matabichos tengo que usar para que no se coman lo que estoy produciendo. De manera que ahí hay una ganancia. Sin embargo, durante toda nuestra historia, la mayor parte de nuestra historia, los seres humanos vivimos en un contexto de suma cero. Lo que alguien tomaba, nadie más podía tomarlo. Entonces tenemos muy metido en nuestra cabeza esta idea de que si alguien tiene más cosas es porque seguro se las quitó a alguien que tiene menos. Pero esto no es cierto. Lo era, sin duda, durante el Imperio Romano, durante lo que llamamos Edad Media, pero empieza a dejar de serlo en el siglo XVI y sobre todo en el siglo XIX, cuando empezamos a producir de una manera más eficiente. Es decir, usando el mismo número de trabajadores, logramos darles mejores herramientas y eso permite una producción cada vez mayor. Y esto es lo que permite el crecimiento de la riqueza.
Y aquí viene un fenómeno importante. La persona que sabe cómo hacer las cosas mejor va a generar riqueza para todos, pero se va a quedar con una parte de esa riqueza. El que aprende a cómo producir mejor los automóviles, ponía el ejemplo de Ford en la ocasión anterior, el que aprende cómo se debe producir mejor en la tierra, el caso de Norman Borlaug, el genio de la Revolución Verde, que no se quedó él con la riqueza, sino que la hizo para todos, pero muchos de ellos sí se quedan con algo. Hoy esto es clarísimo en las personas que están desarrollando estas tecnologías que nos permiten que yo platique con usted de una manera, pues que esto era imposible. Hace prácticamente 10 años no podíamos hacer esto. Ahora ya lo hacemos y esto pues, nos hace más ricos a todos. Este fenómeno de poder producir más permite eliminar esta suma cero. No tiene usted que quitar a todos para poderme escuchar a mí. Pueden ser 30 o 40,000 personas y a unos les gusta y a otros no les gusta y lo que usted quiera, pero lo importante es que ahí está. Esto nos permite, insisto, romper esos límites de suma cero. Pero hay algunas cosas que sí son suma cero, insisto, la tierra. Y el caso más importante que hoy tenemos en términos de este fenómeno de suma cero en la tierra tiene que ver con la vivienda. En las ciudades, pues cada quien tiene su pedacito donde vive, o algunos no lo tienen, pero bueno, el que tiene un pedacito para vivir, ese pedacito no puede ser ocupado por nadie más. Si todo el mundo quiere vivir en el pedacito que tiene este señor, pues ese pedacito empieza a ser cada vez más caro. Y eso ocurre por este fenómeno de suma cero. No hay manera de que varias personas ocupen ese lugar, salvo que hagamos un cambio tecnológico. Y ese cambio tecnológico es los edificios de departamentos. Si en lugar de que viva un señor en ese pedacito de tierra, yo en ese pedacito de tierra construyo un edificio de 10 pisos, pues puedo poner ahí a 10 personas a vivir, una en cada piso, y van a vivir a todo dar. Pues sí, pero es que el edificio no se ve bonito y es que pues los 10 van a tener sus coches y entonces ya no pueden pasar. Ahí llegamos a otro problema de suma cero. El espacio que ocupan los autos lo ocupa uno, no lo pueden ocupar los demás y eso da como resultado los problemas de tráfico que usted conoce. Entonces, estos fenómenos sí existen y sí nos complican la vida. Lo importante es entender que para la gran mayoría de las cosas, esta lógica de suma cero no es correcta. Por eso no tiene sentido esta idea que tiene el señor Trump de que para que Estados Unidos pueda producir más es necesario que los demás produzcan menos, es decir, los voy a bloquear su producción usando aranceles para que entonces vengan e inviertan en Estados Unidos. Eso no es el problema. Si las empresas de manufacturas dejaron de invertir en Estados Unidos es por 1000 razones. Una de ellas es que los trabajadores en Estados Unidos cuestan un montón de dinero. ¿Por qué cuestan más los trabajadores en Estados Unidos? Porque históricamente en ese país fueron desarrollando una base productiva en la cual les podías pagar más a los trabajadores. Estos trabajadores se acostumbran a esas cantidades de dinero y entonces hoy en Estados Unidos, en un trabajo con cierta calificación, nadie lo hace por menos de $25 la hora. Esos $25 son los que aquí en México se pagan casi en promedio en un día, en 8 horas de trabajo. Un poquito más lo que pagan aquí según los datos del Seguro Social, pero bueno, esa es la comparación. Entonces, cuando China, que no tenía ninguna manufactura realmente en los años 70, de pronto se incorpora al mercado mundial, pues mete 100, 200, 300, 400 millones de trabajadores. Y esos trabajadores que antes no ganaban nada, pues con ganar $1 son felices. Ya luego, conforme se va acabando el espacio y rendimientos decrecían, si lo que usted quiera, quieren 2, si lo quieren 3, si lo quieren 5. Y ahorita un trabajador en China cuesta lo mismo que un trabajador en México, más o menos. Y esto significa que la inversión que había en Estados Unidos se movió hacia México y se movió hacia China porque era más barato y permitía que ellos que producen estos autos o computadoras o lo que usted quiera, se pudieran vender de mejor manera.
Para poder recuperar inversión manufacturera en Estados Unidos, necesitarías que los trabajadores estén dispuestos a trabajar por lo mismo que trabaja una persona en México, que son, pues, ¿qué les gusta? $3, $4, $5 la hora. Pero allá cobran 25. Y de hecho el salario mínimo en ese país, en los estados donde lo hay, pues anda en 12, 15, $18 la hora. Entonces, imposible. Entonces no importa cuántos aranceles pongas, no van a venir, no se van a instalar aquí. Es este fenómeno de pensar como suma cero le impide al señor Trump entender esta explicación basada en los rendimientos decrecientes de los factores y crecientes del conocimiento. Detrás de esto ocurre otro fenómeno que puede ser interesante. Si la Tierra efectivamente suma cero, como le decía yo, y en donde tenemos hoy un problema de tierra no es en el campo, no es en la producción, es en las ciudades, pues esto explica por qué crece el valor de los bienes raíces en las ciudades. Y esto es lo que está detrás de la gran discusión sobre desigualdad que usted ha visto en los últimos 20 años. Les entró la locura porque es que la desigualdad, la medición de riqueza se hace esencialmente alrededor del valor de las casas, aunque usted no lo crea. La mayor parte de la riqueza de las personas es riqueza en bienes raíces. Y esa riqueza en bienes raíces ha crecido brutalmente en las últimas décadas debido a esta suma cero en las ciudades. Si usted compró en la Ciudad de México un terreno bonito, en un lugar que estaba más o menos deshabitado en los años 90, que son las colonias Roma y Condesa, estaban deshabitados por el terremoto, ¿se acuerda? Pues compraba usted bien barato. Nada más que ahora, si alguien quiere comprar, pues le va a costar tal vez 10 veces lo que usted pagó en los años 90. Usted incrementó su riqueza 10 veces. Y este es un fenómeno que no tiene nada que ver con la capacidad productiva, ni con las políticas de estado de bienestar o con el nivel educativo, ¿no? Es un fenómeno asociado a este tema de suma cero. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Pues no lo sabe uno. En muchos lugares lo que han hecho es tratar de cambiar los códigos de construcción para permitir esos edificios que le digo, reducir la presión sobre el valor de la tierra y con esto equilibras también el nivel de riqueza que tienen las personas, que insisto, no está asociado a otra cosa, sino a este fenómeno. Todo indica que la población en el mundo se empieza a acabar. Ya estamos creciendo muy poquito, me acabo de sorprender en los datos. El INEGI estima que el crecimiento de la población en el primer trimestre de 2025 aquí en México fue de 0.3%. 0.3%. Es el crecimiento más bajo, yo creo que históricamente. Cuando yo nací, al inicio de los años 60, que es el pico, el crecimiento casi llegaba al 4% anual. Ahora está en 0.3%. Y ha caído casi un punto en los últimos 2-3 años. Entonces, muy probablemente México empieza a perder población este año, el año que entra, en 2 años más, y entonces habrá menos personas que quieran vivir en la Condesa y en la Roma. Este fenómeno está ocurriendo en otras partes del mundo también. Y usted puede encontrar, si se va a España o a Italia o a Francia, lugares en donde puede comprar bien barato. Nada más que si se quiere ir a vivir a Madrid, a alguno de los barrios ahí ricos, tipo Condesa o Roma, o Polanco, o se quiere ir a vivir a Nueva York, o se quiere ir a vivir a Londres, bueno, pues ahí sí está caro. Pero si se va uno más lejos, esto empieza a ser bastante más barato porque ya no hay presión poblacional. Entonces, pues este suma cero de la Tierra se va volviendo menos relevante conforme pasa el tiempo. Y en todo lo demás, ya le decía yo, lo de suma cero no funciona. Es una mala forma de entender el comportamiento de la economía. Hay otra cosa que sí es suma cero. Y hay una relación entre suma cero y un sesgo cognitivo que tenemos que también creo que vale la pena platicar con usted. Así que lo vamos a hacer esta próxima semana. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Una producción de Dixo.